o el grosor durante el ciclo. Tenemos que el endometrio generalmente en una paciente en edad fértil tiene que ser menor de 8 milímetros. Al inicio de un ciclo puede tener 2 a 3 milímetros y en su parte de meseta puede llegar a tener 15 milímetros. Entonces, todo esto es un lapso de tiempo de acuerdo a la ciclicidad, ¿sí? Entonces, en la fase proliferativa, a partir de 8 o al menos 8, y en la secretora hasta 15. En la posmenopausia, menos de 5 milímetros. De ahí la importancia del que debamos saber en qué etapa está la paciente, edad y otros antecedentes, para que cuando estemos viendo un ultrasonido sepamos si estamos hablando de un engrosamiento o no del endometrio para sospechar una hiperplasia. Y en la tablita, ahí van a ver ustedes el día del ciclo, el grosor en milímetros y la correlación que tiene con los picogramos por mililitro de estradiol, para que veamos más o menos cómo va de acuerdo a la normalidad. Ahora sí, continúa hasta donde empieza cáncer, por favor. Creo que es por ahí de la 15. Síguete. Más. Ahí está. Muy bien. Vamos a hablar ahora de cáncer endometrial. Gracias. Dentro de esto, bueno, es la patología genital, del aparato genital, por ende, muy frecuente o más frecuente todas las presentes. Es responsable, en la etapa postmenopáusica, obviamente, es responsable del 50% de los cánceres ginecológicos, la mitad de todos ellos son de endometrio, y tiene como tal mayor incidencia en la postmenopausia. Aunado a esto, si la posmenopausia hablamos que es después de los primeros 2 a 3 años de haber iniciado la menopausia, alguna literatura considera después del primer año, pero bueno. Además a esto se suma que a mayor edad no es lo mismo, y era el ejemplo que había puesto como caso clínico su compañera, 62 años, posmenopáusica con sangrado, pues obviamente a mayor edad, peor pronóstico. Entonces, insisto, si a los 62 años tuviese un sangrado importante con un engrosamiento, más que pensar en una hiperplasia, yo pensaría en un cáncer endometrial y yo obviamente tendría un pronóstico más malo. Como la gran mayoría de los tumores, en particular el cáncer endometrial, es estrógeno dependiente y la edad media de presentación son 50 años. Tiene el sexto lugar en incidencia, el 13º en mortalidad por cáncer, hablando solo de mujeres, y esto es a nivel mundial. Hasta el 2010 había 74, la del 2017, que fue la última que revisé, eran aproximadamente como 10,000 más. Tenemos más o menos un 14% de todos los, 14 al 6% de incidencia de todos los tumores ginecológicos y son por endometrio. ¿La que sigue? Como en todo, hay que ver factores de riesgo. Nulliparidad como uno de los más importantes. Diga, perdón, chicos, bueno. Entonces, además, menopausia tardía, obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, como otros factores, hiperplasia, el propio antecedente de una hiperplasia endometrial, obviamente un tratamiento con estrógenos no contrarrestado, y de ahí el por qué la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, que pueden ocasionarlo, un tratamiento como con tamoxifeno, ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, pacientes que están en terapia, sobre todo aquellas de cáncer de mama, síndromes colónicos, cáncer de colon hereditario polipósico. Y estas enfermedades polipósicas no solamente aunadas al cáncer endometrial, también importantes como antecedente
como factor de riesgo y antecedente de importancia en mujeres también para cáncer de ovario. Entonces vean cómo todos estos factores tienen algo en relación que es un estímulo estrogénico prolongado y sin oposición. O sin etapas de descanso, lo que sería la nulliparidad. Y aquí por mencionar nada más algo como acotación, que en todos los estudios que se han hecho hasta hoy día solamente existe un factor protector contra el cáncer del endometrio y es el tabaquismo, pero obviamente no le vas a decir a tu paciente, señora, fume, porque así no le da cáncer de endometrio. Pero es el único factor en todos los estudios que ha estado presente y que es un factor protector. ¿La que sigue? Ok, síntomas. Generalmente, el único síntoma en el 90% de las pacientes que acuden es un sangrado. Y es aquella paciente posmenopáusica que viene y dice, vengo porque tuve un manchado hemático, una sanguaza rojiza, como un manchado tipo primer día de menstruación o una menstruación tal cual después de estar en menopausia, en posmenopausia, obviamente. Entonces, en el 90% siempre es el signo más importante, o el síntoma, perdón, más importante que hay. Algunas, si el tumor ya creció de más, puede ser presión o molestia pélvica, de acuerdo a si ha aumentado o no el tamaño del útero, porque vamos a ver que este endometrio no solamente se engruesa, sino puede empezar a invadir el músculo, que es una de las afecciones principales de extensión, y obviamente esto provoca agrandamiento y compresión. Entonces puede ser una sintomatología también digestiva muy difusa. Y menos del 5% es totalmente asintomática hasta que por accidente puede haber el diagnóstico de un carcinoma. Signos rara vez se muestran evidencia, inclusive hasta la exploración física puede pasar inadvertida, menos de que ya sea una etapa invasiva donde ya estemos tomando parte del tracto vaginal o el recto o deformidad en un ultrasonido a nivel de la cavidad uterina. Pero generalmente signos no hay y el síntoma ya dijimos. Entonces, lo más importante aquí va a ser la sospecha clínica por edad, por tiempo de menopausia, a partir de qué edad tuvo menopausia, la edad que sea obesa y algunos otros que nos van a ir señalando. Volveré al ejemplo que nos puso su compañero. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Denme un segundo. Denme un segundito. Sí. Ok, listo. La que sigue, por favor. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Aquí lo más importante es que con base, obviamente la paciente va por el síntoma principal que es el sangrado. La gran mayoría ya trae un ultrasonido previo que nos va a mostrar, obviamente, un engrosamiento. Pero si no, bueno, lo primero es, como tenemos la sospecha, pues sí pedir el ultrasonido para corroborar ese engrosamiento y hacer toma de tejido. ¿Cuál? Bueno, si tenemos a la mano biopsia por aspiración puede ser, y si no, un legrado también puede ser con la indicación de que sea un legrado fraccionado. ¿Por qué? Porque también tenemos desarrollo de adenocarcinoma a partir de células del cuello, del endocérvix, y que puede estar adentro, y si no, igualmente poder corroborar que es de endometrio
y descartar que no se trate de una extensión hacia glándulas o área endocervical. Entonces, siempre va a ser la toma de tejido. ¿Cuál? La que tengamos a la mano. Puede ser un legrado biopsia o una biopsia por aspiración. ¿La que sigue? Importante conocer la clasificación, son todos estos. Voy a mencionar algunas características de cada uno, pero por ende el más frecuente, el adenocarcinoma endometrioide o bilioglandular o papilar secretor o con diferenciación escamosa, como se le puede conocer con estos nombres. De ahí le continuaría en frecuencia el mucinoso, el papilar seroso, el de células claras. Después el escamoso como tal, indiferenciado y mixto, y cada uno de ellos con diferente incidencia y obviamente con mejor o peor pronóstico también de acuerdo a la edad. ¿La que sigue? Aquí los dos primeros en frecuencia, tanto el endometrioide como el mucinoso, teniendo que el endometrioide, el 80% de los casos es, por ende, insisto, el más frecuente, va a tener como característica histológica que las glándulas van a ser muy parecidas a las del, pero van a tener pobre diferenciación y mayor atipia citológica. Va a ser aquí sí, dentro de la característica de esta, digamos, hiperplasia compleja atípica, además va a tener estroma desmoplásico y glándulas agolpadas, con un patrón papilar que es lo que nos va a indicar malignidad. Entre un 15 hasta un 25 dentro de estas áreas tiene zonas de diferenciación escamosa. Entonces, la característica principal. Y el pronóstico, si es de manera temprana, es bueno, si es de manera tardía, pues obviamente también es, si bien por ende no el más agresivo, pero sí disminuye hasta un 50%. El carcinoma mucinoso, lo que va a tener como característica histológica que más del 50% de las células, estas desmoplásicas con cambios, van a tener un contenido rico en mucina en su citoplasma, pero tienen una estructura glandular, a diferencia de la agolpada, aquí sí bien diferenciada. Y obviamente siguen teniendo una tipia importante, algunas áreas de estroma desmoplásico, pero al tener esta estructura glandular diferenciada, el pronóstico es bueno. Entonces, dentro de los carcinomas es el que mejor pronóstico puede tener, si es de tipo mucinoso. La siguiente. El papilar seroso, bajo porcentaje, menos de un 5%, 3 a 4 más frecuente de estos cánceres, y tiene tallos fibrosos fibrosculares atípicos, es de un pronóstico intermedio, ni tan bajo ni tan bueno como el mucinoso, y iría más o menos a la par del endometrioide. A él le seguiría el de células claras, que aquí sí es un 5% igual de los cánceres de endometrio, y tiene un patrón histológico mixto. Una gran diferencia son núcleos atípicos con citoplasma abundante, núcleos irregulares, tienen un halo claro o eosinófilo, y generalmente es en mujeres arriba de los 60 años. Desafortunadamente, cuando este se presenta, es un tumor muy agresivo y es el de peor pronóstico, con menos de un 20% de probabilidad de sobrevivir. La que sigue. Muy bien. Hay que estudiarlo y estudiarlo pretratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que hay que estadificarlo bien, además de la historia clínica y la exploración completa, radiografía de tórax, marcador tumoral, se hace en 25 y una estadificación clínica. Habrá que y valorar cuáles son o no candidatas a tratamiento quirúrgico. Siempre hay que estudiarla de manera previa para decidir el manejo. Aquí no es estas simplemente se opera y no. Dependerá mucho de lo complejo, no solo de presentación, desde que hablamos de hiperplasia, sino del estadio y los grados de invasión.
Entonces, aquí, nada más para aclarar, que el estadio, hablamos de afección del órgano, afección fuera del órgano, pero en órganos contiguos y dentro de la, por ejemplo, en este caso, la cavidad pélvica, invasión, por ejemplo, hablamos si era de endometrio, que fuera ya tomando, rebasando toda la pared endometrial. Después hablaremos de afección de recto y vejiga, pero aún dentro de la pelvis, y después fuera de la pelvis como cuarto estadiaje. Y de ahí además se nos suman los grados. Y en los grados es 1, 2 y 3. Los grados se va a referir a que el grado 1 son células que tienen un alto parecido al tejido original. Grado 1. Grado 3 no tienen nada de parecido al tejido original. Y el grado 2 sería el intermedio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, además del estadiaje, hablaremos de grado. A menor estadiaje y menor grado, mejor pronóstico. A partir del estadiaje 1B, fuera de ahí y pasando de grado 2 a grado 3, mientras mayor grado después de estos estadiajes, peor pronóstico. Entonces, a menor, mejor pronóstico, y a mayor, peor pronóstico, ¿sí? Y en la tablita, si subimos un poquito la tablita, por favor, Alejandro. Ahí tenemos estadio 1, 2, 3 y 4. El 1 y el 4 dividido en A y B. Y a su vez, obviamente, grado 1, 2 y 3. Entonces te habla que el estadio 1 está confinado al cuerpo del útero. El 1A tiene menos de 8 centímetros de la cavidad uterina tomada. Grado B tiene más de 8 centímetros de la cavidad uterina. Y obviamente pueden ser grado 1, 2 o 3, depende grado de diferenciación. El grado 2 va a afectar cuerpo y cuello del útero, pero no fuera de este útero. El grado 3, fuera del útero, pero dentro de la pelvis. El grado 4, fuera de la pelvis verdadera. Y de ahí, obviamente, el A, diseminado a órganos adyacentes, vagina, recto, y el B, a órganos distantes. ¿Seguimos? Ok. Y aquí, ahora dependerá, dijimos, de cuál es candidata o no. Ahí ya dijimos una estareja. Ahora aquí, candidata o no a cirugía. Y entonces, 1A, que pueda ser grado 1, 2 o 3, que no tenga invasión miometrial. El B, cuando ya tiene esta invasión, pero es menos de la mitad del miometrio. El C, cuando ya rebasó más de la mitad de este tejido endometrial. Y de ahí brinca al grado 2A, cuando además tiene extensión a glándulas endocervicales, de ahí el porqué, la importancia cuando les dije del legrado fraccionado, para poder estadificar también. Después del grado 2B, que sería invasión al estroma cervical como tal, ya no nada más a las glándulas, sino al estroma. Y este grado 2, ya sea A o B, estadiaje 2, ya sea A o B, puede ser grado 1, 2 y 3, igual por diferenciación. Después nos iríamos al estadio 3, que se subdivide en A, B y C, y te habla de la positividad de serosa uterina, el B, metástasis vaginal, y el C, metástasis en ganglio linfático pélvico o paraórticos, no parasitarios, allá hay un error. Y igualmente pueden ser grados 1, 2 y 3, depende del grado de diferenciación celular. Y de ahí nos iríamos al 4, al estadio 4, que puede ser A o B, y dependerá de la invasión tumoral a mucosa, cervical o intestinal, y el B, metástasis a distancia. Con esto podríamos determinar a cuál sí se opera y cuál no se opera y qué tipo de cirugía se hace. La que sigue. ¿Y para qué esta evaluación? Por esto, por elegir cuál va a tener, además de la histerectomía, una resección selectiva de ganglio. Entonces vean
Esta resección selectiva se hace en el caso de histología tumoral, que se trate de células claras, de un seroso, escamoso, endometrioide, pero que sean grado 2 o 3. Si es grado 1, no se hace. Si es grado 2 o 3, sí. Si tuviera, independientemente de eso, además, una invasión miometrial, perdón, mayor de la mitad del miometrio, también. Si tuviera extensión hasta el istmo cervical, también. Si el tamaño tumoral fuera mayor de 2 centímetros, también. Y si tuviera enfermedad extrauterina, obviamente también se hace una resección selectiva. La que sigue. ¿Qué es importante entonces en una primera instancia? Tipo, edad de la paciente, tipo histológico, grado histológico, invasión de miometro, invasión de espacio linfovascular, extensión ístmica y cervical. Y después, para complementarios, evaluar esa implicación, si tiene o no implicación anexial, si tiene o no implicación peritoneal para indicar una citología peritoneal, si existe o no metástasis en ganglios linfáticos para poder hacer una exéresis ganglionar que pueda ser un vaciamiento pélvico quizás completo, si tiene o no presencia de tumor intraperitoneal para toma de no solo citología, citoquímico o muestra de Piplón, el propio tamaño tumoral, la presencia y después obviamente presencia de receptores hormonales y finalmente marcadores hoy día genéticos y moleculares para los tratamientos dirigidos que puedan ser y que lo que buscan es bloquear a nivel génico o a nivel molecular receptores o mecanismos de señalización para parar y modificar y hacer que haya una mejor respuesta a las terapias coayudantes que serán. La que sigue. Y esto obviamente para todos los tumores, ¿verdad? Entonces, parte de los tratamientos quirúrgicos, aquí nada más para que lo sepan, como coayudante, además de la lápora exploradora, con biopsia de cualquier lesión, y que se decida hacer una HTA con salpingoforectomía bilateral más citología peritoneal, extirpas los ganglios o haces linfadenectomía pélvica para aórtica, y aquí te dice grado 1 o 2, ausencia o mínima invasión miometral, observación. Estás abriendo y ¿qué vas a decidir? Grado 2, con invasión miometral superficial, o grado 3 en ausencia de invasión, radioterapia vaginal coayudante. Grado 3, cualquier invasión superficial o profunda, radioterapia. Diseminación anexial, una enfermedad peritoneal que pueda ser resecada, requiere radioterapia abdominal. Y aquella que tenga citología peritoneal positiva, observación y manejo con propestágenos. La que sigue. Perfecto. Entonces, esto es a rasgos generales. Lo importante son factores de riesgo, la sospecha clínica, aunado estos factores a la edad, y obviamente corroborar el engrosamiento y obligatoriamente la toma de la biopsia. No importa si es por aspiración o por legrado, pero que sea fraccionada, es decir, vacías toda la cavidad y después tomas una extra que sea del endocérvix para poder descartar patología endocérvica. ¿Preguntas o dudas? Doctora, entonces lo de los grados y los estadios son inversos. Bueno, ¿Cómo inverso? o sea, es que entendí que cuando dijo que cuanto más es el estadio, menos es el grado o algo así. ¿O lo podría volver a explicar? Es que no me revuelve un poquito ahí. No, hablé de dos cosas diferentes. Sí. Los estadiajes es si el tumor está en el órgano, si está atacando sin salir del órgano, si ya salió del órgano, si ataca órganos adyacentes, si está dentro de la cavidad pélvica o salió de la cavidad pélvica. Eso es para estadificar. ¿Ok? Y el grado es
el grado de diferenciación celular de ese tumor. Grado 1 es bien diferenciado, grado 3 es no diferenciado. Y el grado 2 va a ser mitad y mitad. Entonces, obviamente, cualquier tumor o cualquier displasia en cualquier tejido, mientras más diferenciada sea, es menos agresiva. Mientras menos diferenciada sea, es más agresivo. Entonces, a partir del estadiaje 2, mientras menos diferenciada sea la célula, es más agresivo el tumor. Entonces, no es que sean uno contra el otro. El grado 2 puede ser grado 1, 2 o 3. Si es grado 2, si es, estadiaje 2, que dices, bueno, ya avanzó, ya tiene disminución del pronóstico, pero tiene grado 1 de diferenciación, todavía le puede ir bien. Pero si es un grado 2C, un estadiaje 2C, con un grado 3, pues ya no le va a ir tan bien. Ahora sí quedó claro. Sí, ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? ¿A todos les quedó claro? Entonces, método diagnóstico, ultrasonido. Como la biopsia, por 2 métodos, aspirado o legrado, y tiene que ser siempre fraccionada. ¿Alguien iba a decir algo, perdón? No, otra que sí, bastante clara clase. O sea, lo que nos compete de cómo poder identificarlo. Ok. Doctora, ¿Sí? en cuanto a la prevención, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Solo es recomendar el chequeo de todas las mujeres con el ginecólogo? Obviamente, el chequeo y obviamente vamos a ver cómo a diferencia del de cervix y el de mama, que hay todos los screening y los van siguiendo y demás, nunca se ponen a pensar que un ultrasonido pélvico como parte de un chequeo ginecológico con cierta grado de frecuencia en las evaluaciones es bueno porque checas 2 cosas para las cuales no hay un screening, que es el cáncer endometrial y que es el cáncer de ovario. Y que, sin embargo, en ellos, lo más importante, insisto, si no conoces los factores de riesgo y no los tienes como puntos de focos rojos que te digan alarma, alarma, aquí hay algo que sospechar, pues menos vas a pedir un estudio como para vigilancia. Entonces, si ya sé que mi paciente ha sido obesa toda su vida, o que es diabética, o que tuvo alteraciones metabólicas y que está en control y le llegó tarde su menopausia y ya tiene 60 años y no tengo eso como importancia, pues jamás le voy a pedir algún estudio para vigilar lo que pueda desarrollar simplemente por ser mujer y tener el riesgo. Pues aquí lo importante, insisto, siempre, y no solamente en el caso de cáncer endometrio, siempre el diagnóstico clínico en cualquier patología es historia clínica completa y exploración física. Y dentro de la historia no nada más es preguntar para rellenar espacios ni para poner, sino para identificar todos los factores de riesgo y entonces así hacer medicina preventiva. Si tengo identificados los factores de riesgo y por ahí empiezo a sospechar y voy, lo busco y lo descarto, pues ya prevení. Pero si ni siquiera lo sospecho, porque pues no me importa si está obesa, si tiene acantosis nigricans, no es diabética, pero en algún momento me dijo que llevó tratamiento hormonal porque no arreglaba y no lo tomo en cuenta, pues ya no lo sospecho, ¿no? A eso quiero que cambie su mentalidad, a ese enfoque Correcto, de gracias, doctor. factores de riesgo. Dime, Guillermo. No, nada, correcto, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No?
Bueno, nuevamente una disculpa, 1000 disculpas porque me tardé un poquito. Sigue el tema de tumores germinales, ¿es? Si no me equivoco, recuérdenme. Sí, es ese. Germinales del ovario. ¿A quién le toca? A Medina y mi compañero Cristian. Ok. 4:30 más tardar, ¿sí? Aguántenme. Ok, está bien. Como me toca cubrir la toco hoy, ando un poquito atareada. Pero voy a tratar de ser puntual, lo prometo. Sí, Sí, doctora, pero gracias. no se preocupen, de todos modos. Ok, muchas gracias, chicos, y nos vemos más tarde. A usted, doctora, hasta el rato. Bye, bye.